Continuando con la explicación, bueno, de lo de las mezclas mismos, podríamos decir que las mezclas son más fáciles de separar, por lo que les indicaba anteriormente. Los compuestos son un poco más difíciles pero no imposibles. Por ejemplo, un compuesto, el agua, que está compuesta por hidrógeno y oxígeno, es un poco más complicado, pero si se somete a altas temperaturas uno puede separar las moléculas. Sí, y es una forma de hacerlo, pero es un poco más difícil. En cambio, una mezcla, como volviendo al ejemplo de la ensalada, son un poquito más fáciles de separar, porque tú puedes ver los compuestos porque mantienen sus propiedades. Esa es la idea, ¿no? Entonces, bueno, como tarea les vamos a dejar esto, que es una cuestión pequeña, no tiene que hacer mucho de eso, tiene que detallar en unas pocas líneas las formas de separar mezclas. Por ejemplo, incluido como un imán, por ejemplo, que tienes un montón de metales ahí, y puedes separarlos, ¿no? Se puede hacer una forma. Otra puede ser el filtrado, puedes poner algo así, como detallar cómo se puede filtrar algo para separar dos cosas diferentes. Por destilación, por ejemplo, por destilación les voy a dar un ejemplo para ver si ustedes pueden buscar más detalles. Cuando ustedes hacen un jugo de caña, por ejemplo, y le ponen levadura. Entonces, las levaduras, como ya les expliqué, se van a comer los azúcares y van a producir alcohol. Este alcohol se va a quedar en una mezcla ahí en el agua azucarada que se han estado comiendo. Pero cuando esta agua azucarada, que ya tiene alcohol y agua, se hierve, entonces el vapor sube y las moléculas más pesadas se quedan en la parte superior del serpentín, que le llaman, y gotea solamente el alcohol, que es un poquito menos denso. Entonces esa es una forma de separar, eso es como podrían explicarlo. Y otra puede ser también por evaporación, como también ya les di un ejemplo. Solamente una descripción pequeña de cómo poder hacer. ¿Cuándo entregar eso? De preferencia, no lo vamos a subir a la plataforma, preferiría que me lo envíen por WhatsApp, ¿ok? Ya hemos visto compuesto, hemos visto mezclas, y ahora vamos a hablar un poquito de los cambios en la materia. Bueno, básicamente los cambios son dos, que son los cambios físicos y los cambios químicos. Rápidamente vamos leyendo un poquito la diapositiva para tratar de entender un poco esta parte de los cambios, ¿no? Aunque no es nada complejo, es importante que lo recordemos, cómo pueden cambiar físicamente las cosas o cómo pueden cambiar químicamente las cosas. Los cambios físicos se alteran de la forma, de la apariencia de la materia, lo que hablábamos hace un rato. Por ejemplo, una masa de pan, por ejemplo, ¿no? Esta masa de pan, que era una masa blanda, suave, luego la sometemos a calor y sale el pan. Esa es una forma, como podríamos decir, que esta es una alteración física. Porque puede ser que al principio, cuando ponemos la masita de pan, tiene la forma y todo, pero con el calor esto incluso se va a expandir. Otro ejemplo de eso es, por ejemplo, cuando hacemos una tortilla de huevos. Vemos que el huevo está suavecito, blandito, fácil de romperse, pero cuando lo sometemos al alcohol, entonces ahí el huevo se hace más durito. Entonces esa es una forma como podemos observar un cambio físico. En los cambios químicos, un cambio es un cambio en la materia que produce una sustancia nueva. Aquí podemos poner como ejemplo la combustión, por ejemplo, ¿no? Que es básicamente quemar un compuesto, puede ser el gas propano, y para producir calor. Entonces aquí hay un cambio radical de la forma de una sustancia para producir una sustancia nueva, que en este caso es el fuego. Las sustancias nuevas tienen propiedades completamente diferentes. Si ponemos a analizar las propiedades de un gas, y luego cuando ya se transforma en fuego, obviamente sus características son diferentes, características de temperatura, color, densidad, etcétera, etcétera. Entonces ese tipo de cosas son muy conspicuas, muy obvias visualmente hablando. Así que los cambios en la materia no hay mayor cosa que hacer. Otra aquí pequeñita tareita aquí que también está incluida, también la pueden incluir en el mismo texto, es describir algunos cambios químicos y citar ejemplos también. Algo muy sencillo, ¿no? Yo no les estoy pidiendo 20.000 páginas ni nada de eso, nomás en una página pueden escribir cosas muy sencillas, pero hagan la búsqueda y ofrezcanme ejemplos que yo no los haya citado acá, ejemplos diferentes a los que he citado acá. Como decíamos, los cambios de la materia, los que explicábamos hace un momento, y para esto les recuerdan lo que les comentaba de Lavoisier. Bueno, él postuló
una teoría que dice que la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Entonces, conservando la materia, la idea es que la idea de los átomos explica muy bien esta conservación de la materia. Y lo vamos a explicar aquí con un ejemplo bastante simple. Por ejemplo, tenemos aquí una molécula de metano que tiene 4 hidrógenos y un carbono. Si este se quema, bueno, produce... bueno, perdón. Tenemos una molécula de metano que es un carbono, una molécula de carbono y 4 moléculas de hidrógeno. Lo combinamos con 2 moléculas de oxígeno. Recuerden que el oxígeno tenía valencia 2, o sea, tenía espacio para dos enlaces. Entonces, si a esta combinación de estas 2 moléculas la sometemos a fuego, producimos dióxido de carbono, que es el CO2, lo que producen los combustibles. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos luego cuando lo hemos sometido al calor? Ya hubo un cambio, hubo una combinación. Entonces, ya se combinaron el carbono, los hidrógenos y el oxígeno, y produjo moléculas de dióxido de carbono. Pero si a estas moléculas de dióxido de carbono, bajo ciertas características físicas, se lo puede volver a someter a un segundo cambio, entonces quedaría un carbono, que es el que se ha mantenido desde el principio, un carbono aquí, está aquí, tenemos 2 hidrógenos que están aquí, dos oxígenos, aquí 2 oxígenos, que vendrían siendo 4, porque ya no son este de aquí, este de aquí, vendrían siendo 4 enlaces para los oxígenos, y también debemos recordar los 4 hidrógenos. Entonces tenemos un carbono, 2 oxígenos y 4 hidrógenos. Si a estos oxígenos e hidrógenos los separamos, vamos a tener 2 moléculas de agua y por separado. Entonces vemos cómo van cambiando dependiendo de las características a cuáles van siendo sometidas, las características físicas que está siendo sometida estas 2 moléculas. Entonces vemos que la materia no se ha destruido, simplemente se ha transformado en algo diferente. En esta primera clase estamos abordando un montón de cosas que estoy seguro que a ustedes les va a resultar incomprensibles, probablemente incongruentes, como que no tiene mucho que ver una cosa con otra, pero todo esto que les he estado explicando es la base para tratar de entender un poco más adelante todo lo que tenemos que ver en cuanto a cada uno de los elementos, tablas periódicas y algunas cosas, y sobre todo puntos importantes para que ustedes puedan hacer sus prácticas de laboratorio. Entonces, en ese sentido, seguimos avanzando y vamos a hablar un poquito de lo que sería en este caso la energía y la materia, ¿no? Esto lo voy a dejar para ustedes. No sé si alguien puede definir lo que es la energía de alguna otra manera, pero yo así rápidamente le puedo decir que la energía es básicamente la capacidad de hacer un trabajo, en palabras cortas, ¿no? Por poner un ejemplo, si ustedes van a correr una maratón, o bueno, una media maratón, una maratón es mucho, son 42 kilómetros, una media maratón. ¿Qué necesitarían para correr esa media maratón? Un buen estado físico, me dirán algunos, otros pueden decir, no, unos buenos zapatos, alguna cuestión que ustedes puedan imaginarse, pero muy poca gente podría decirme que para poder correr una maratón necesitas alimento, necesitas comer, porque para poder correr necesitas quemar ese alimento. Entonces lo que estás haciendo es cogiendo una materia, algo que te vas a comer y lo vas a convertir a energía. Entonces, por eso que esto de que es la materia, la relación entre materia y la energía es la capacidad de agarrar un producto y convertirlo en movimiento, básicamente, ¿no? La capacidad de hacer un trabajo. Y todos los cambios físicos incluyen un cambio de energía, todos, absolutamente todos. Y para esto hay una ley que se llama la ley de la conservación de la energía. Esta ley afirma que no existe ni puede existir nada capaz de generar energía. No existe ni puede existir nada capaz de desaparecer la energía. Y por último, si se observa la cantidad de la energía, la cantidad de energía puede variar, ¿no? Entonces, solo se transforma, se cambia de una forma a otra. Entonces, esto es lo que ya les he venido diciendo. ¿Cuáles son estas formas de energía? Podemos decir que son 4 formas de energía que incluyen cambios en la materia. La energía térmica, por ejemplo, la energía de calor reacciona con la temperatura, porque la energía siempre fluye de la materia cálida hacia la fría, siempre fluye. Por eso cuando dicen se mete el frío, eso es incorrecto. Están violando una de las leyes fundamentales de la energía,
no es que se mete el frío, simplemente la energía siempre fluye de la parte cálida hacia la fría. Entonces lo que está haciendo es perder calor. No es que se está metiendo el frío, se está perdiendo calor. ¿Ok? Recuerden eso, es muy importante para que algún día le vayan a preguntar, no va a decir, uy, que se está metiendo el frío, se cuela el frío, no, se está saliendo el calor. Por favor, hay que hablar esto con propiedad y tienen que saber porque esto es básico, fundamental. Entonces, ¿cómo podemos definir algunos de estos términos? Por ejemplo, la temperatura. La temperatura se puede definir como la energía promedio de movimiento aleatorio de partículas de la materia. ¿A qué me refiero con esto? ¿Por qué podemos definir esto? ¿Por qué es el movimiento promedio? Por ejemplo, si estamos hablando de un líquido, las partículas se mueven a cierta velocidad, un poquito más rápido. Si estamos hablando de un pedazo de hielo, las partículas se mueven más lentos. Si estamos hablando de un gas, se mueven las partículas un poco más rápido que el líquido. Pero si este gas se enciende, las partículas se mueven extremadamente rápido. Entonces es por eso que decimos que es el movimiento, es lo que produce o es una relación entre la energía promedio. Entonces la temperatura siempre va a estar en función de la velocidad a la que se mueven las partículas. Espero que esto haya quedado bien claro, si no, igual les invito a que averigüen un poquito más de esto, pero es una forma sencilla de entender. De nuevo, les vuelvo a explicar. Entonces, la temperatura es la energía promedio del movimiento aleatorio de las partículas. El hielo, o por ejemplo los metales que están sólidamente constituidos, en este tipo de elementos, las partículas se mueven muy poco, es muy lento o muy poco. A medida que el elemento es un poco más blando, las partículas se van moviendo un poquito más rápido, hasta que llega el líquido se mueven rápido, un gas se mueve mucho más rápido, y si este gas entra en combustión se mueve exageradamente rápido, y eso también se relaciona justamente con el incremento de la temperatura, ¿ok? Hay dos tipos de cambio, el cambio endotérmico y el cambio exotérmico. En el cambio endotérmico la energía se puede observar, por ejemplo, cuando vemos que se está derritiendo un hielo, entonces sabemos que esta energía que se está liberando de lo que les decía, que las moléculas se movían muy lento, a medida que se va derritiendo el hielo, ustedes están observando cómo esta energía está cambiando, es una energía que se puede observar. Y en los cambios exotérmicos la energía se libera, por ejemplo, en una explosión, cuando explota algo, cuando se quema algo. También tenemos otro ejemplo como la energía química, que esta energía es la que almacena los enlaces químicos de los átomos. ¿Recuerdan que les hablaba de las 4 fuerzas fundamentales del universo? Bueno, una de ellas es la fuerza nuclear fuerte, que es la que mantiene fusionados a los átomos. Y de aquí les quiero contar otra historia bien chiquita, bien interesante, que alguna vez leí hace poco, de hecho, que alguien preguntaba si, había salido un artículo en el cual indicaba que físicos, que cuando nosotros hacemos esto, si nos tocamos, por ejemplo, nos tocamos, en realidad no nos estamos tocando, porque el campo electromagnético que producen las moléculas evita que se toquen una con otra. Entonces, cuando te estás tocando con algo, cuando te estás tocando tú mismo, en realidad no lo estás haciendo. Lo que tú estás sintiendo, palpando, son simplemente reacciones electromagnéticas que tu cuerpo las interpreta como si fuese tacto. Interesante, ¿no? Bien, la energía electromagnética, por ejemplo, viaja a través de espacio de olas, por ejemplo, la luz visible, que de hecho de la luz puede ser ondas y pueden ser partículas también. Esto también es un experimento en física también bastante conocido. Las ondas de radio, por ejemplo, cuando llamamos por radio, este tipo de energía viaja y lo puede, por ejemplo, yo estoy hablando por teléfono o por un radio y alguien recibe en otro lado a través de una antena que triangula la señal y envía estas energías electromagnéticas y un receptor lo recibe en otro lugar. La energía de microondas, por ejemplo, los rayos X, los rayos UV del sol o los rayos infrarrojos, por ejemplo. Y por último tenemos la energía eléctrica, que es la energía más común, la que conocemos todos. Es la energía de las partículas cargadas eléctricamente, valga la redundancia, que se mueven de un lugar a otro. Por ejemplo, los electrones se mueven de un átomo a otro y ese movimiento hace que produzca la electricidad. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con los últimos 4 slides porque otra vez se me terminaron los 15 minutos. Y bueno, yo creo que para la siguiente clase voy a cambiar de estrategia porque a pesar de que este método está bueno, no está bien estar haciendo 4 videos, me está tomando mucho tiempo. Pero vamos, espérenme para el último video.